en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Vamos a tener dos lecturas, hermanos, para adentrarnos al tema de esta tarde. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Después vamos a ir al Antiguo Testamento con un texto también importante en el cual nos va a hacer meditar. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 dice de la siguiente manera: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos, en Proverbios, en el capítulo 18. Proverbios capítulo 18, en el versículo 21, dice de la siguiente manera, 18:21 de Proverbios: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar para adentrarnos al tema. Oremos. Nuestro Padre y Dios, elevamos esta oración para agradecerle a nuestro Dios el que nos haya traído aquí con bien, el que podamos meditar en su palabra, el poder alabarle su nombre, nuestro Dios. Le agradecemos esa y muchas bendiciones que nos da día tras día, pero queremos suplicarle, nuestro Dios, ya que estamos aquí reunidos como su pueblo, queremos meditar en su palabra y queremos que nos ayude para poder retener de la mejor manera todo lo que podamos escuchar de ella y así ponerla por práctica. Ayúdenos, Padre, a concentrarnos y poder meditar sobre su palabra. Nos ponemos en sus manos. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero también leímos Proverbios capítulo 18, versículo 21, donde dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, las opciones que da la palabra de nuestro Dios son siempre claras. Aquí leímos que es muerte o es vida, pero ambas, hermanos, están en el poder de la lengua, según la lectura que hemos leído. Si usamos, hermanos, nuestra lengua correctamente, bueno, ella va a ser un árbol de vida. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Pero si la usamos impropiamente, entonces el resultado va a ser muerte. Y de cualquier modo, hermanos, que usemos nuestra lengua, podemos estar seguros de que vamos a comer del fruto de ella. Cada uno de nosotros, hermanos, come del fruto de su propia lengua. Si el fruto es dulce, bueno, comeremos fruto dulce. Pero si el fruto es amargo, nos vamos a alimentar de un fruto amargo. Dios, hermanos, lo ha ordenado de esta manera. Y es que la lengua, hermanos, es el miembro decisivo. La muerte, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aquí, hermanos, es interesante señalar acerca, fíjese, de la manera en que nuestro Dios, el creador de todo, hermanos, diseñó nuestro cuerpo. Pero sobre todo, hermanos, cómo diseñó nuestra cabeza. ¿Por qué lo menciono esto, hermanos? Porque, fíjese, si nosotros notamos, nuestra cabeza tiene 7 aberturas. Y sabemos que el número 7, hermanos, bueno, a menudo describe la Escritura como plenitud, perfección. Pero si analizamos, hermanos, cada una de estas aberturas, por ejemplo, tenemos 3 pares de aberturas. Tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos, pero también tenemos 2 orificios de la nariz. Pero, hermanos, qué curioso que el Creador redujo la 7ª abertura a una solo. La boca, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, esta sola abertura nos causa más problemas que las otras 6 juntas, hermanos. Imagínense si tuviéramos 2 bocas.
no nos la acabamos. Es por eso, hermanos, que en esta ocasión quiero tocar o quiero hablar de este tema, el poder de la lengua. Vamos a hablar de este tema, luego ya daré explicaciones. Hermanos, vamos a ver este tema, el poder de la lengua. Y quiero que veamos, hermanos, el primer punto. El primer punto, hermanos, vamos a identificar la raíz del problema. Mire, lo que nos enseña el maestro allá en Mateo capítulo 12, versículo 33. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35. Mire lo que dice, hermanos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, hermanos. Dice la Escritura bien claro, nuestro maestro, hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, hermanos, es el árbol y las palabras son el fruto. Las palabras que salen de la boca indican la condición del corazón. Si el corazón es bueno, ¿cómo saldrán las palabras? Buenas. Si el corazón es malo, ¿cómo voy a hablar? Voy a decir malas palabras. Lo que sale de la boca de uno indica la condición, hermanos, que tiene su corazón. Fíjese, hermanos, si usted accidentalmente derrama un poco de agua en el piso de un cubo, hermanos, del cual no ve y de repente se le cae, ¿qué tiene? Agua. Lo derrama y mira el agua que se derramó, que está sucia, que está grasienta. ¿Necesitaremos examinar lo que contiene ese cubo? Vamos a saber que lo que contiene es agua, ¿qué? Sucia, grasienta, hermanos. Sabemos que está sucia y grasienta. Bueno, lo mismo aplica, hermanos, para nuestro corazón. Lo que sale nos indica cómo es nuestro corazón, hermanos. Aquello que sale, aquello que hablamos. Entonces, si salen de nuestra boca palabras malas, palabras impuras, incrédulas, corruptas, hermanos, entonces eso nos indica que la misma condición prevalece en nuestros corazones. Miren, si usted compara estos versículos que acabamos de leer, pero con Santiago capítulo 3, mire, acompáñeme a Santiago capítulo 3 en el versículo 9. Santiago capítulo 3, versículo 9, vamos a leer hasta el 12, hermano. Mire lo que dice. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fíjense, hermanos, Santiago aquí está usando la misma figura que utilizó el maestro, nuestro Señor Jesucristo. El árbol es el corazón y el fruto son las palabras que salen de la boca. Así que, hermanos, aquí la esencia de esta enseñanza es la misma en ambos casos, hermanos. Lo que está dentro de nosotros, la condición de nuestros corazones va a determinar lo que sale de nuestra boca, hermanos. Así que, de modo que el problema de la lengua nos lleva de nuevo, inevitablemente, al problema del corazón, hermanos.
Del corazón, no de hermano, de la bombilla esta, no, del corazón, de nuestra mente, hermano. Fíjese que esta es la verdad que expresó allá el proverbista Salomón, allá en Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, Proverbios 4, 23, mire lo que dice, 4:23 de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí, hermanos, la palabra mana concuerda con la figura que usó Santiago de una fuente o de un manantial, hermanos, del que brota toda clase, o brota la clase de agua más bien, que es la característica de ese manantial. Mire, otra traducción, hermanos, en este mismo versículo que acabamos de leer, Proverbios 4:23, dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Lo que fluye, hermanos, en nuestra vida, o en su vida, o a través de su boca, se origina siempre en su corazón. Esa es la raíz del problema, hermanos. Si la fuente es pura, bueno, lo que salga va a ser puro, hermanos. Si la fuente es corrupta, ¿qué será lo que sale? Pues va a salir corrupción. Entonces, mire, bueno, ¿cómo habla la gente del mundo, hermanos? ¿O cómo hablamos también nosotros? Fíjese que las palabras más comunes que causan daño de parte de nuestra lengua, le voy a mencionar algunas. Primero, hermanos, el mentir. Algunos, hermanos, nos hemos de preguntar, ¿por qué mentimos nosotros, hermanos? ¿Por qué somos dados a mentir por lo general? Ya me estoy hablando de cristianos y los del mundo, no, olvídese. Pero también nosotros, hermanos. Algunos mienten, hermanos, para cubrir otro pecado. Muchas veces por eso mentimos. O para no lastimar sentimientos de alguna persona, también por eso mentimos. O para también, hermanos, muchas veces tomamos ventaja de algo con una mentira. Y eso sucede, pues, con la gente del mundo. Pero también, hermanos, nosotros como cristianos muchas veces hacemos esto. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos, que Dios en su palabra nos ha dejado algo bien claro. Y es que la mentira, hermanos, Él la aborrece. En Proverbios capítulo 6, en el versículo 17, en el versículo 16 acaba de mencionar 6 cosas, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y luego menciona los ojos altivos, pero luego le sigue la lengua mentirosa. ¿Se fija? Dios, hermano, lo deja bien en claro. Es una cosa del cual Él aborrece que mintamos, hermanos, nosotros. Lo aborrece. Si notamos también, hermanos, lo que dice allá en el Nuevo Testamento, mire lo que dice Efesios capítulo 4, en el versículo 25. Efesios 4, 25. Dice, hermanos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjese el consejo que da el apóstol Pablo: desechen la mentira. Bueno, esta es una orden dada por Dios. Dios, hermanos, aborrece la mentira. Y se le puede venir a usted a la mente personajes del Nuevo Testamento, una parejita, ¿se acuerda? Muy conocida, Ananías y Zafira, las cuales, ¿qué hicieron, hermanos? Murieron porque mintieron a Dios, hermanos. Allá en Hechos capítulo 5, usted se sabe esa historia, pero fíjese, en el capítulo 5 ahí de Hechos, déjeme leerle nada más este versículo. Yo sé que conoce la historia, pero para aquellos que no conocen esta historia y para que vean el peligro de esto, hermanos, y más, mentirle a Dios, como estos personajes, dice en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice el versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Algo tremendo, hermanos, que nos enseña esta historia, hermanos, esta narración aquí en el libro de los Hechos. Entonces, es muy peligroso y es algo muy común de la lengua, hermanos, el que diga mentiras, el que mienta. Entonces, hermanos, déjeme decirle otra cosa más. Otra cosa peligrosa o muy común que la lengua hace es el de chismear, hermanos. El de chismear, el de difamar, el de calumniar. Fíjese, hermano, yo le pregunto a usted, ¿nos gusta a nosotros escuchar a los que critican y condenan a los hermanos? Muchas veces sí, hermanos, nos gusta escuchar eso. Escuchamos críticas de hermanos para poder a lo mejor nivelar cuentas ahí con ellos. No lo sé, hermanos. Hablamos de otros y aún de hermanos, porque muchas veces nosotros no somos capaces, hermanos, de platicar de algún tema bíblico o de alguna idea o algún tema importante, hermanos, y por eso empezamos a platicar de esto. ¿Cómo nos gusta? Es que entonces, hermanos, ¿de qué platicamos? Yo te pregunto, ¿es el tema más interesante el de las faltas de los hermanos? ¿Lo que hace un hermano? ¿Eso nos interesa más, esa plática? Bueno, consideremos estos textos, hermanos. Vea lo que nos dice Levítico capítulo 19, en el versículo 16. Levítico 19, 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Basta ahí. Fíjese la recomendación que le da Dios, hermanos, al pueblo de Israel. No vas a andar chismeando entre tu pueblo. Es muy peligroso eso, hermanos. Porque en Proverbios, en el capítulo 11, Proverbios capítulo 11, nos dice algo también importante. Proverbios 11, versículo 13, dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo somos, hermanos, nosotros? ¿Nos gusta el chisme? ¿Nos gusta descubrir el secreto? Pero dice que el del espíritu fiel lo guarda todo. Debemos recordar, hermanos, que el daño hecho a la reputación de otro, y en este caso de otro hermano, no se puede reparar, hermanos. Es muy difícil, pero muchas veces eso lo hacemos, hermanos, lo estamos haciendo. Otra cosa peligrosa, hermanos, o muy común que la lengua hace, es el de murmurar, hermanos. El de quejarse, críticas hechas con disgusto o con indignación. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice, hermanos, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué está aquí diciéndoles el apóstol Pablo? Bueno, acuérdense de aquellos que tentaron al Señor y perecieron. Nos lleva al Antiguo Testamento, hermanos. Usted se debe de acordar aquella narración de Números, capítulo 16. Allá cuando el pueblo o cuando algunos hombres empezaron a juntarse y empezaron una rebelión y empezaron a quejarse. ¿A poco tú nada más, Moisés y Aarón, ustedes son los que van a servir, los que van a estar al frente de todo el pueblo de Israel? Nosotros también servimos al Dios vivo, nosotros también somos santos.
Dice el versículo 9 del capítulo 16, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Estos estaban quejando, hermanos, Coré, Datán, Abiram, y bueno, la llevaron toda su familia. Dice en el versículo 32 que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Y qué nos sigue narrando, hermanos, la historia? Que a pesar de que el pueblo acaba de ver todo aquello que ha hecho Dios contra aquellos que se rebelaron de su pueblo, hermanos, mire el versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dios, hermanos, iba a terminar, iba a consumir a todo aquel pueblo. Pero a pesar, fíjese, de haber sido, que estaban murmurando contra Moisés, contra Aarón, estos hombres de Dios, ellos interceden, hermanos, por este pueblo rebelde. Pero el versículo 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Una grande mortandad. ¿Por qué, hermanos? Por andar murmurando. Por eso, hermanos, es peligroso esto que nuestra lengua hace. Por eso es importante mencionarle esto para que no lo tengamos en menos. Dice Santiago 5:9, hermanos. Santiago 5:9. Dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No podemos, hermanos, estarnos quejando contra otros. No podemos estar murmurando contra otros. Es peligroso, hermanos. Por eso esto es algo muy común de la lengua que hace. ¿Qué más hace nuestra lengua, hermanos? ¿Qué produce? ¿Qué saca aquello? ¿Qué menciona? Bueno, muchas veces palabras corrompidas. ¿Qué es esto, hermanos? Palabras corrompidas. Esta es, hermanos, las conversaciones obscenas, vulgares. Muchas veces eso lanza, hermanos. Pero mismo Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 4, en el versículo 29. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que cuando nos escuchen hablar, hermanos, sea algo agradable a los oídos de los que están con nosotros. No palabras corrompidas, hermanos, es lo que debe de hacer. Por eso nos aconseja esto. Pero fíjese un poco más adelante lo que nos dice Pablo en esta misma carta. Fíjese lo que escribió, pero ahí en el capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Esto, hermanos, es lo que debe de hablar nuestra boca, acciones de gracias. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cómo habla el mundo hoy? Bueno, y siempre he hablado de una manera que es muy diferente a lo que debe de ser, lo que debe de hablar el pueblo de Dios. ¿Cómo habla el mundo, hermanos? Cuando usted platica con ellos, ¿salen qué? De una frase está adornada, hermanos, de muchísimas malas palabras.
Yo hablaba así antes. Antes, hermanos, cuando estábamos en el mundo, pero ya no. Estamos transformándonos, hermanos, estamos cambiándonos. Dios nos lo está haciendo, hermanos, pero tiene que ser por la palabra de nuestro Dios que está entrando en nuestra mente. Yo hablaba así, usted hablaba así, pero ya no. Vaya tratando de quitar esas palabras de nuestra boca. No empiece a aventar toda clase de maldiciones, de todo, hermano, lo que se imagina. Eso ya no podemos hacerlo nosotros. Tenemos que tener cuidado de imanarnos con el mundo, hermanos. Es que así hablan. Usted va con la gente de dinero, hermanos, y aquellos que se les llaman fresas, hermanos, entre comillas, hablan. Entre más maldiciones digan, estás más a la onda. Y hermanos, y así es. Y hasta muchas veces el joven de escasos recursos los oye hablar. Ay, ¿a poco así hablan? Sí, y se quedan asustados, hermanos. Y también, a pesar de hablar así, hermanos, pero estos exageran, hermanos, exageran. Hasta gente grande de dinero así habla, hermanos. Vaya a la del Valle y escuche a jóvenes o a algunos de dinero también. No, hermanos. Yo me acuerdo haberme asqueado, hermanos, cuando trabajaba por aquel lado y me asustaba. ¿Poco así hablan estos? Y me decía un compañero, es que es estar a la onda. Entre más digas, no, hombre, te traen más así, más elevados entre ellos. Pero bueno, así hablan, hermanos, pero nosotros no. El peligro aquí, hermanos, es que nosotros escuchamos a los jóvenes hablar del mundo y usted sabe que le cambian el nombre a todos, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero? A todos los llaman de un mismo nombre. Ya no empiece a echar a volar su mente, hermanos, pero todos hablan así y ya te llamas igual que así te hablan, hermanos. ¿Qué está pasando, hermanos? Lo más lamentable es de que también nuestros jóvenes aquí en la iglesia empiezan a hablar así, hermanos. Tenemos, hermanos, que tener cuidado con esto, que ya no salga ninguna palabra corrompida de nosotros. Ya no nos acordemos, hermanos, cómo hablábamos. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra ociosa. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 10. Vamos a acordarnos qué nos dice Proverbios capítulo 10 en el versículo 19. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sabiduría, hermanos, de parte de Dios. Si usted habla mucho, o ha escuchado a aquellas personas que hablan bastante y de ahí, hermanos, ya van 1000 maldiciones que lanzaron. O de repente ni cuenta te estás dando. Cuando uno empieza a hablar bastante bien rápido, hermanos, de repente ya dijo una mala palabra, se nos sale. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto. En las muchas palabras no falta pecado. Tenemos que ser prudentes, refrenar nuestros labios, hermanos. Mire lo que dice Eclesiastés 5:3. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que decimos. Tenemos que analizar, hermanos, y ser prudentes, detener nuestra lengua, hermanos, pensar lo que vayamos a decir, porque ya sabe, hermanos, la Escritura no se equivoca, y por eso es el consejo de estos sabios, inspirados por Dios. Mire lo que dice el Salmo 39. Salmo 39, versículo 1. El Salmo 39, 1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Muchas veces queremos imitar a aquel y empieza a hablar, bueno, para que no sentirme menos, yo también voy a hablar igual que él. No, tengo que ponerle freno a mi boca, a mi lengua, hermanos. No debo de imanarme con él, ni luego menos competir con él. Para nada, hermanos, esto.
Acá en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, hermanos, también nos dice algo interesante. Primera de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Dice, hermanos, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, pero tiene que refrenar, tenemos que refrenar nuestra lengua, hermanos, del mal, que nuestros labios también no hablen engaños. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que no podemos realmente tener vidas buenas si no controlamos nuestra lengua, nuestros labios, hermanos. Tenemos que controlarlos. El proverbista, hermanos, nos dice muchas cosas acerca de esto, hermanos. Puede escucharse repetitivo, hermanos, pero mire, no está de más. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Le voy a mencionar otros 3 de Proverbios ahí, así que no quite su dedo ahí de este libro, hermanos. Proverbios 13, versículo 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Mire, dele más para adelante, en Proverbios capítulo 21, pero ahora en el versículo 23. Dice, hermanos, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mire, dele para atrás ahora, hermanos, al 15, Proverbios 15, versículo 4. Proverbios 15, 4. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Así que, hermanos, hemos visto aquí en este primer punto, que según la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿cómo identifica el problema de la lengua? Bueno, identifica el problema, hermanos, y se va a la raíz, que viene siendo el corazón. Ese es el problema, hermanos, el corazón. Por eso vienen todas aquellas malas palabras que ya mencionamos hace un rato. Segundo punto, hermanos, veamos la razón por la cual usted tiene una lengua. Ya identificamos el problema. Ahora, hermanos, la razón por la cual usted tiene una lengua. Proverbios 15, ahí la teníamos, Proverbios 15, en el versículo 7, dice, hermanos, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Entonces, nosotros tenemos la lengua, hermanos, para esparcir sabiduría. Debemos de esparcir sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos muchos familiares, hermanos. Tenemos muchos amigos, muchos conocidos que no conocen a Dios, que no conocen las Escrituras, y nos toca a nosotros enseñarles, hermanos. Imagínense si cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, tuviéramos un estudio por semana, hermanos. Imagínense, hermanos, ¿cómo sería el crecimiento en este lugar? Sería maravilloso, hermanos, grandísimo. Pero tenemos, hermanos, que esparcir sabiduría. Esto es la palabra de nuestro Dios. Tenemos que enseñar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Eso es lo que encargó el maestro. Y lo vemos, hermanos, como cada uno de sus discípulos lo hicieron. Vamos a la Escritura y encontramos a Pedro anunciando el evangelio. Vamos a la Escritura y vemos a Pablo anunciando el evangelio. Vemos a Felipe anunciando el evangelio. Vemos, hermanos, a los primeros cristianos
anunciando el evangelio, allá en Hechos capítulo 8, versículo 4. Todos, hermanos, haciendo esa orden que les dio nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es para lo cual tenemos que utilizar esa lengua, hermanos. Esparcir sabiduría, anunciar el evangelio. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hablar. Tenemos que utilizar bien nuestra lengua. Nuestro Dios, hermanos, nos dejó un manual para saber cómo utilizarla. Pero muchas veces hacemos como cuando compramos una televisión, que nada más la saca usted y ya sabe que la conecta y el control y vámonos, la prende. Ni siquiera vemos el manual. Creemos, hermanos, que la lengua es así. Dios no la puso. No, hermanos, aquí está el manual. Tenemos, hermanos, que ir al manual para saber cómo utilizarla. ¿Y qué nos dice el manual? ¿Qué nos enseña? Nos enseña cómo utilizarla. Nos dice cómo no se debe de usar. Pero también nos dice, úsese. ¿Para qué? Úsese para exhortar y amonestar. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mire, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, hermanos. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Qué más me enseña el manual de parte de nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo usar la lengua? Úsese también para consolar al afligido. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4. Fíjese, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestro Dios nos consuela y nosotros lo que tenemos que hacer es consolar también a aquellos que están en tribulación. Entonces nos dice cómo debemos de usar esa lengua, hermanos, para consolar al afligido. ¿Qué más nos enseña ese manual, hermanos? Bueno, también debemos de usarla para beneficiar a aquellos que nos oyen. En Efesios capítulo 4, en el versículo 29, Efesios 4, 29, hermanos, nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué más nos enseña el manual, hermanos? Úsese para enseñar. ¿Se acuerdan de aquellas palabras que nos da el escritor a los hebreos cuando dice, porque ustedes debiendo de ser ya maestros? Debemos, hermanos, de ser maestros para enseñar. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Tenemos que ya empezar a enseñar, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero algo también bien importante, hermanos, que tenemos que hacer con el uso de nuestra lengua, es el de comunicarnos con Dios. Tenemos que comunicarnos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos, utilizar esta lengua para comunicarnos con nuestro Dios. Y algo, hermanos, que nos encanta mucho aquí en la adoración, úsese para cantar, hermanos, al Señor en vuestros corazones. Tenemos que cantar, tenemos que alabar, Efesios 5:19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es un uso correcto, hermanos, de nuestra lengua. Pero como ya les mencionaba, ¿qué más tenemos que hacer para usar nuestra lengua de buena manera? Bueno, predicar el Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Úsese. Todo, hermanos, lo encontramos aquí.
en este manual, hermanos, y nos dice cómo debemos de hacer. Si usted, hermano, ha utilizado o hemos utilizado mal nuestra lengua, en cierta forma, hermanos, lo comprendo si no ha leído el manual. Lo comprendo en cierta manera, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice claramente en Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que es lleno de veneno mortal. Es peligrosa, hermanos, nuestra lengua. Santiago capítulo 3, versículo 6 al versículo 8. Eso es lo que nos dice y nos enseña acerca de este pequeño miembro que causa o puede causar un gran incendio, hermanos. Si usted, hermano, la ha estado usando mal, ¿qué tenemos que empezar a hacer, hermanos? Punto número 3, pero es cortito, hermanos. Tenemos que usarla en estos momentos, empezar a utilizarla bien, hermanos. ¿Cómo? Bueno, hermanos, tenemos que mencionar primeramente el problema que tenemos nosotros por su verdadero nombre. ¿Cuál es? Pecado, hermanos. Pecado, ¿por qué? Porque cuando usted no se sincera con usted mismo y con Dios, ¿qué hace con aquellas cosas que le están afectando? Las maquilla su problema, hermanos, la llama de otra manera. Pero cuando usted analiza, hermanos, y lo llama por su verdadero nombre, que es pecado. Reconoce, hermanos, que es pecado, lo llama de esa manera. Y luego, ¿qué viene, hermanos, para poder empezar a mejorar, a usar nuestra lengua? Bueno, tenemos que confesar nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Mire, Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mismo Dios, hermanos, que perdona, también limpia, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Esta es la garantía, hermanos, que nos dan las Escrituras. Es que Dios es fiel, hermanos. Dios en fidelidad, es justicia, hermanos, y perdonará nuestros pecados. Pero tenemos que confesarlos. Él nos perdona y nos limpia, hermanos. Es algo hermoso, hermanos, pero tenemos que comprenderlo, tenemos que tenerlo aquí en nuestra mente, no sacarle la vuelta a esto, hermano. Llámelo por su nombre, ese problema que tiene, es pecado, hermanos. Acéptelo, aceptémoslo y confesémoslo, hermanos. Hermanos, la intención de este sermón es meditar cómo estamos utilizando nuestra lengua. Ese es el propósito, cómo estamos utilizando nuestra lengua, nuestro hablar, hermanos. Entonces, lo que quiero dejarle en claro, hermanos, que la lengua no es cualquier cosa, hermanos. El hablar, hermanos, no es cualquier cosa. Tengamos cuidado con las palabras que mencionemos, con lo que digamos. ¿Por qué? Porque es vida o es muerte. En esta tarde, hermanos, hemos visto el tema, el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Y vimos, hermanos, en el primer punto, vimos la raíz del problema, que es nuestro corazón, cómo lo estamos alimentando. Y vimos también, hermanos, la razón por la cual usted tiene una lengua, porque no la ha dado Dios. Y vimos también, hermanos, cómo empezar a usarla bien. Hermanos, el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca.
Así que es claro, hermanos, que entre más amor tengamos, entre más bondad tengamos, entre más espiritualidad tengamos, entre más palabra de Dios, hermanos, tengamos en nosotros, bueno, hermanos, vamos a hacer un uso correcto de la lengua, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir al sagrado libro, hermanos. Tenemos que ir a él y meditar en este manual, hermanos, que nos ha dejado nuestro Dios. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es meditar acerca de nuestra manera de hablar. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo le animo, hermanos, en esta tarde, en esta noche, que la empecemos a utilizar de la mejor manera. ¿Y cuál es una de las mejores maneras de utilizarlas? Bueno, empecemos cantando al Señor. Vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos, en estos momentos, con un corazón sincero, lleno de alegría, hermanos, lleno de gozo, porque sabemos, hermanos, que Él siempre está con nosotros, hermanos. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón, hermanos, a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios les bendiga.